جدا. هذه خطيرة إلى رافينيا مع يامال. رافينيا يحاول أن يمر تسديدة. Rafinha despierta bajo el silencio absoluto de una mansión de arquitectura vanguardista en las colinas de Castelldefels, donde el mármol italiano y el vidrio blindado reflejan el azul del Mediterráneo. Incluso antes del primer café, la tecnología de domótica de última generación ya ha preparado el ambiente para el hombre que transformó el sudor de las canchas de barrio en Rio Grande do Sul en un imperio de oro en Europa. Cruza el patio privado, donde una seguridad ostentosa garantiza la paz que el dinero compra, y se dirige a su galería de trofeos mecánicos. Hoy elige el B12 de su Lamborghini Aventador. El rugido de la máquina retumba como el sonido del éxito absoluto, mientras deja atrás los portones automáticos de su fortaleza. En la muñeca, un reloj de alta relojería suiza que vale más que muchas propiedades de lujo, marca el tiempo de quien percibe uno de los mayores salarios de la liga. Rafinha no solo juega en el Barcelona, habita la cima de una pirámide donde el privilegio es la regla. Mientras se desliza por las avenidas de Cataluña, protegido por cristales con aislamiento acústico y térmico, el brasileño disfruta la soledad de quien venció al destino. Pero lo que las cámaras no muestran es el lujo que ocurre en lo invisible. Jets privados listos para despegar desde hangares exclusivos. Vacaciones en yates donde la discreción cuesta fortunas y contratos publicitarios que inyectan millones de euros en su cuenta, sin que tenga que dar un solo paso en la cancha. Cómo Rafael Díaz Beloli pasó del anonimato a convertirse en dueño de una vida donde la exclusividad es el estándar y la ostentación apenas un detalle del escenario. ¿Qué secretos se guardan en las salas de cine y los spas privados de su residencia oficial? En este video vamos a entrar en el universo VIP de Rafinha, detallando su flota de superdeportivos, propiedades de película y contratos millonarios que sostienen uno de los estilos de vida más caros del mundo. Prepárate para ver de cerca lo que el dinero y el talento pueden construir en la cima. Suscríbete a Detrás del Balón y activa las notificaciones. El expediente sobre el lujo extremo de Rafinha empieza ahora. El contraste entre el mármol italiano de su mansión actual y el suelo castigado de Restinga, en Porto Alegre, es el mapa de una de las trayectorias más improbables del fútbol moderno. Para entender el valor de cada euro en el bolsillo de Rafinha hoy, hay que retroceder hasta las canchas de tierra de la periferia gaucha, donde el lujo era un concepto inexistente y el fútbol de barrio era el tribunal que decidía quién tenía chances de sobrevivir. Rafinha no nació en cuna de oro. Fue forjado en la escasez, en un ambiente donde el talento bruto muchas veces se pierde por falta de oportunidades. Hijo de un músico y de una funcionaria pública, creció bajo la influencia directa de la cultura de las comunidades, donde la resiliencia no es una elección, sino una imposición de la realidad. Lo que hace fascinante su ascenso para cualquier documental investigativo es que, durante años, el sistema intentó decirle que no era lo suficientemente bueno. Mientras futuras estrellas eran mimadas en academias de élite con botines de última generación, Rafinha enfrentaba el polvo y el asfalto, escuchando una cadena de no de gigantes como Internacional y Gremio. El argumento era siempre el mismo. Era demasiado delgado, demasiado pequeño, demasiado frágil para el impacto del fútbol profesional. Esos rechazos que destruirían la confianza de cualquier joven se convirtieron en el cimiento psicológico de su imperio. Aprendió temprano que, si el sistema no le abría las puertas, tendría que derribarlas con una intensidad imposible de ignorar. El día a día en Restinga era una prueba de resistencia. Rafinha asistía a pruebas cruzando la ciudad en buses abarrotados, muchas veces sin la certeza de tener qué comer al final del día. Hay relatos de bastidores que indican que el joven Rafael llegó a pedir ayuda para alimentarse en centros de entrenamiento, una humillación que transformó en combustible silencioso. El punto de quiebre, la primera gran grieta en el muro de la invisibilidad, ocurrió cuando Avaí, en Santa Catarina, vio lo que los cazatalentos de Rio Grande do Sul despreciaron. Allí, lejos de casa y con el peso de la responsabilidad familiar sobre los hombros, Rafinha empezó a convertir su velocidad en una herramienta de precisión quirúrgica. Vivía en el alojamiento, obsesionado con su evolución física, sabiendo que esa era su única bala de plata. Pero el verdadero salto hacia el lujo internacional no ocurrió en Brasil. En un movimiento audaz y poco común para la época, cruzó el Atlántico sin siquiera debutar en el primer equipo de Avaí, llegando a Portugal para vestir la camiseta del Vitória de Guimarães. Fue en suelo portugués donde el mercado europeo empezó a ponerle precio a su talento. Dejó de ser el chico flaco de Restinga para convertirse en una pieza táctica valiosísima. Al llegar a Guimarães, vivió el choque cultural y climático, pero su adaptación fue impulsada por un hambre de victoria.
No estaba allí para ser otro brasileño más en Europa. Estaba allí para conquistar el derecho de no volver jamás a la escasez. De Guimarães saltó al Sporting de Lisboa, un club que funciona como vitrina global de talento y donde la presión por resultados es implacable. Allí, Rafinha empezó a saborear sus primeros contratos de 6 cifras, pero sabía que la cima de la pirámide financiera estaba más al norte. Su paso por Rennes, en Francia, por un valor récord para el club en ese momento, fue la prueba final de adaptación al rigor físico y táctico francés, sirviendo de puente hacia la consagración definitiva en la Premier League. Al llegar a Leeds United, bajo la tutela estratégica de Marcelo Bielsa, el mundo entendió por fin que aquel chico rechazado por pequeño tenía la mayor intensidad de la liga más rica del planeta. Bielsa pulió el diamante, convirtiendo a Rafinha en un obrero de élite, capaz de atacar y defender con la misma ferocidad. Fue exactamente ahí, en los campos ingleses, donde su valor de mercado explotó, pasando de millones a decenas de millones. Se convirtió en el objeto de deseo de una subasta entre Chelsea, Arsenal y Barcelona. Elegir al club catalán no fue solo una decisión emocional, fue la validación de que pertenecía al panteón de los grandes. Cuando el FC Barcelona finalmente llamó a su puerta con un presupuesto multimillonario, Rafinha no solo cumplía un sueño de infancia al vestir la misma camiseta que sus ídolos, estaba firmando la sentencia definitiva de su victoria sobre el destino. Cada regate en el Camp Nou es una respuesta a los ojeadores que lo descartaron en Río Grande do Sul. No solo llegó a la cima, reconstruyó el camino, demostrando que la persistencia contra el sistema de élite es lo que separa a un jugador común de una marca global inquebrantable. El recorrido de Restinga a la cima de Cataluña es la columna vertebral de un imperio que no acepta nada menos que el protagonismo absoluto en la élite del fútbol mundial, donde el precio de su pase hoy se mide en decenas de millones de euros, y su nombre es sinónimo de excelencia y retorno financiero garantizado para sus inversores. Hablar de la estructura financiera que rodea a Rafinha es entrar en un universo donde los números pierden su escala común y pasan a habitar la cima de la economía deportiva global. Cada contrato firmado por el brasileño no fue solo un compromiso deportivo, sino una maniobra de mercado que elevó su valor de forma exponencial, transformando a un joven prometedor en una verdadera corporación multinacional. La ingeniería financiera que sostiene su imperio empezó a tomar forma de élite ya en Portugal. En Vitória de Guimarães, sus ingresos eran modestos para los estándares europeos, pero su traspaso al Sporting de Lisboa por aproximadamente 6,5 millones de euros en 2018 fue el primer gran salto. Ahí, Rafinha pasó a figurar en una masa salarial fuerte, con estimaciones que ya superaban el 1.000.000 de euros anuales, pero el mercado francés fue el primero en apostar alto por su potencial de reventa. Rennes pagó 21 millones de euros para sacarlo de Portugal, ofreciéndole un contrato que ya lo colocaba como una de las figuras de la Ligue 1, con salarios que, según la prensa local, rondaban los 2,5 millones de euros por temporada, sin contar bonos por rendimiento y objetivos en competiciones europeas. Sin embargo, el verdadero Big Bang financiero de Rafinha ocurrió en Inglaterra, cuando Leeds United pagó cerca de 18 millones de euros más variables para llevarlo a la Premier League. No imaginaba que estaba comprando un activo que triplicaría su valor en menos de 2 años. En la liga más rica del mundo, sus ingresos saltaron a un nivel astronómico. Estimaciones indican que en Leeds ganaba alrededor de 65,000 libras semanales, lo que totalizaba unas 3-4 millones de libras al año, aproximadamente 4 millones de euros al tipo de cambio de entonces. Pero fue su rendimiento arrollador el que preparó el terreno para el contrato de su vida. En 2022, tras una disputa feroz entre Chelsea y Barcelona, Rafinha optó por el club catalán en una operación de 58 millones de euros fijos, más otros 9 millones en variables. Ese contrato, vigente hasta 2027, es el pilar central de su fortuna. Fuentes de los pasillos del Camp Nou y medios especializados como Capology sugieren que el salario bruto de Rafinha en el Barcelona ronda los 12,5 millones de euros por temporada. Eso significa que, cada mes, al jugador le entra alrededor de 1 millón de euros brutos, una cifra que lo coloca en el escalón superior de la nómina de la liga. Pero la verdadera fortuna de un jugador del calibre de Rafinha no se resume al sueldo del club. Entramos aquí en el territorio de los derechos de imagen y los acuerdos publicitarios, gestionados con rigor profesional. Como embajador global de Adidas, Rafinha tendría un contrato de patrocinio de largo plazo que genera estimaciones de entre 1,5 y 3 millones de euros anuales, dependiendo de su presencia en la selección de Brasil y en campañas globales. Además de la marca alemana, mantiene alianzas con marcas de tecnología,
bebidas energéticas y empresas de lifestyle que buscan su imagen de ganador resiliente para conectar con el público joven y latinoamericano. Sumando los ingresos fuera de la cancha, se estima que su facturación anual extradeportiva podría alcanzar los 5 millones de euros. Para estimar su patrimonio neto total, hay que considerar que Rafinha lleva al menos 5 temporadas en la cima de sus ganancias, sumando salarios acumulados en 4 países, bonos de firma conocidos como signing fees, que en su llegada al Barcelona fueron reportados como cifras elevadas, y el retorno de sus inversiones privadas en inmuebles y fondos financieros. Su fortuna total actual se estima en un rango de 55 a 75 millones de euros. Es un capital blindado por holdings y gestores patrimoniales que garantizan que el flujo de caja siga siendo positivo pase lo que pase en el césped. Rafinha no es solo un empleado de alto nivel. Es el epicentro de una maquinaria financiera que produce riqueza en euros, libras y reales, transformando cada regate y cada minuto de exposición mediática en un activo de valor incalculable para su imperio personal. Entrar en el dominio privado de Rafinha es cruzar la frontera entre el éxito convencional y la opulencia absoluta. Aquí, cada objeto y cada metro cuadrado están diseñados para reflejar el estatus de uno de los intocables del fútbol mundial. El patrimonio inmobiliario del crack es la base de su fortuna tangible, y el epicentro de ese lujo está en Cataluña. En Barcelona, Rafinha vive en una mansión cinematográfica enclavada en las colinas de Castelldefels. No es solo una dirección, es un enclave de élite que ofrece algo que el dinero rara vez compra: el silencio total. La propiedad, valorada en aproximadamente 5 millones de euros, y con un valor de mercado que sube con cada personalización, es una fortaleza de diseño vanguardista. Su arquitectura se define por líneas rectas y fachadas de vidrio doble templado, que van del piso al techo, asegurando que el azul profundo del Mediterráneo sea el papel tapiz permanente de su sala. Por dentro, el lujo se siente en la piel. El mármol de Carrara recubre los pisos de las áreas sociales, mientras la madera de roble europeo aporta calidez a los dormitorios. La suite principal es un capítulo aparte, un refugio de casi 150 metros cuadrados, con un closet automatizado de estantes retroiluminados para su colección de sneakers y ropa de diseñador, además de un baño que parece un spa de hotel 6 estrellas, con jacuzzi tallado en una sola pieza de roca y cromoterapia. Para el ocio, la residencia incluye una sala de cine con butacas de cuero de aviación, una cava climatizada con control de humedad para etiquetas raras, y un gimnasio con equipos de última generación de Tecnogym, lo que le permite mantener su forma física con privacidad total. En el exterior, la piscina infinita con calefacción solar parece fundirse con el mar, rodeada por decks de madera naval y una cocina gourmet al aire libre, donde el jugador recibe a amigos cercanos para asados privados, protegido por un sistema de cámaras térmicas y seguridad humana 24/7. Pero el portafolio de Rafinha no conoce fronteras. En Brasil, invierte fuerte en el mercado inmobiliario de lujo, con foco en Balneario Camboriú, la Dubái brasileña. Allí se estima que posee unidades en rascacielos que figuran entre los más altos y caros de América Latina, apartamentos de planta libre, con ventanales que ofrecen vista 360 grados a la costa, valorados en más de 15 millones de reales cada uno. Además, en Porto Alegre mantiene una residencia de alto nivel que funciona como cuartel general de la familia Belloli durante las vacaciones, asegurando que sus raíces en Restinga se honren con el máximo confort y tecnología. Cuando salimos de las mansiones y entramos al garaje, el escenario se convierte en un santuario de la ingeniería. Rafinha es un aficionado a la velocidad y a la exclusividad. La joya de la corona es su Lamborghini Aventador Roadster en negro mate, una bestia de 12 cilindros que cuesta más de 450.000 euros. Cada vez que presiona el botón de arranque, el sonido del V12 es un recordatorio audible de su lugar en la cima. A su lado descansa un Ferrari 488 pista, un vehículo de edición limitada que mezcla agresividad de pista con acabado de lujo italiano, valorado en torno a 400.000 euros. Para el uso cotidiano, donde el confort manda, alterna entre una Range Rover Sport SVR de 180.000 euros y un Porsche 911 Turbo S, un ícono de la sofisticación alemana. Rumores indican que también adquirió recientemente un Rolls-Royce Cullinan, el SUV más caro del mundo, con interior totalmente personalizable que puede elevar el precio por encima de los 500.000 euros. Su flota personal es un activo móvil que supera con facilidad los 3 millones de euros en valor de mercado. En el cielo, su forma de moverse sigue la misma lógica de exclusividad. Aunque mantener un jet de largo alcance como un Gulfstream G650, que cuesta más de 60 millones de dólares, suele sustituirse por contratos de charter fijo o propiedad compartida, fractional ownership,
El jugador no usa vuelos comerciales para trayectos largos. Utiliza aeronaves ejecutivas que le permiten volar de Barcelona a Brasil sin escalas, con cabinas configuradas para el descanso total, incluyendo camas king size y Wi-Fi satelital de alta velocidad. El costo de una sola operación transatlántica así puede llegar a 160.000 euros. Ese nivel de movilidad no es solo capricho, es una herramienta de productividad y seguridad que lo mantiene lejos del acoso y asegura que llegue a los entrenamientos sin el desgaste físico de aeropuertos comunes. Para Rafinha, el lujo es una armadura. Cada bien material, desde la mansión blindada hasta el jet silencioso, sirve para mitigar la presión extrema de ser una de las piezas centrales del Barcelona. La exposición constante y la exigencia de resultados convierten la privacidad en el bien más caro de su lista. Conectar ese estilo de vida con su trayectoria es entender que, para quien viene de la nada, el lujo extremo no es solo comodidad. Es la prueba material de que venció al destino. Hoy vive en una realidad donde los límites los define únicamente su deseo, rodeado por una estructura que muy pocos seres humanos en el planeta pueden financiar, consolidándose como un verdadero magnate del deporte mundial incluso antes de cumplir 30 años. Detrás de las murallas de vidrio y del acero cepillado de sus mansiones, el imperio de Rafinha encuentra su verdadera base en la simplicidad de un núcleo familiar inquebrantable. En el epicentro de esa vida privada está Natalia Beloli, su esposa y compañera de larga data, que cumple el rol de ancla en un océano de presiones externas y exigencias de rendimiento. La relación entre ambos suele mencionarse tras bastidores como un modelo de discreción. Natalia no es la típica wag que busca reflectores, sino una guardiana del bienestar doméstico, asegurando que la casa en Barcelona sea un santuario de paz, y no una extensión del circo mediático que rodea al club. El nacimiento del primer hijo del matrimonio añadió una nueva capa de propósito a la vida de Rafinha, transformando al jugador impetuoso en un padre dedicado que, lejos de cámaras, suele priorizar el desarrollo de su heredero en un entorno protegido de la toxicidad de las redes sociales. La rutina de Rafinha fuera del deporte es sorprendentemente metódica y poco amiga de las noches de excesos, mientras muchos jugadores de su nivel se dejan seducir por fiestas exclusivas en la noche europea. El brasileño prefiere el aislamiento de su propiedad. Es un entusiasta de la tecnología y dedica gran parte de su tiempo libre a los eSports, con computadoras de última generación que le permiten competir en juegos online, a menudo con amigos de la infancia que aún viven en Brasil. Esa conexión con el pasado es vital. Se dice que Rafinha es extremadamente generoso con su círculo íntimo de Restinga, financiando viajes y asegurando que quienes estuvieron con él cuando no tenía nada, puedan disfrutar ahora la cima a su lado. Sin embargo, el impacto de la fama en su vida personal es un precio que paga a diario. La libertad de caminar anónimo por una plaza o ir a un restaurante común fue reemplazada por protocolos de seguridad estrictos. Cada salida está planificada por un equipo de asesores, convirtiendo actos simples en operaciones logísticas. Su vida personal también está marcada por una religiosidad silenciosa y un profundo respeto por su árbol familiar. Mantiene una relación muy cercana con sus padres, y comprarle una casa a la familia fue uno de sus primeros y más significativos movimientos tras estabilizarse en Europa. Esa gratitud por las raíces funciona como freno moral, evitando que el deslumbramiento del lujo borre la esencia del joven que pedía comida en centros de entrenamiento. El equilibrio entre ser una estrella global multimillonaria y un hombre de familia que valora el asado del domingo y el pagode con amigos es el gran triunfo de su historia. Para Rafinha, el lujo protege a la familia, pero la vida real ocurre en los pequeños gestos, en preservar la intimidad y en saber que, cuando se apagan las luces del estadio, tiene un hogar al que volver y alguien que lo ve más allá de las cifras del contrato. Esa base sólida es la que le permite soportar la presión aplastante de vestir la camiseta 10 y ser protagonista en uno de los escenarios más grandes del mundo, manteniendo la cordura en un universo donde todo es pasajero, excepto los lazos de sangre. La historia de Rafinha es la prueba definitiva de que el éxito en la cima del fútbol no es solo cuestión de suerte, sino un ejercicio de resiliencia brutal y decisiones estratégicas. Venció al sistema que lo consideraba insuficiente y construyó un imperio donde el lujo extremo es la armadura que protege su esencia y a su familia. Vimos que detrás de cada Lamborghini y de cada mansión blindada hay el sudor de quien no aceptó el no como destino. Rafinha no solo conquistó el mundo, lo compró con su talento, convirtiendo cada crítica en otro millón en su cuenta bancaria. Hoy vive en la cima del privilegio, pero el costo es una entrega total y una vida bajo el microscopio de la fama. ¿Y tú? ¿Qué harías si tuvieras el poder financiero y las llaves del garaje de Rafinha?
¿Crees que hoy es el brasileño más injustamente tratado o el más valorado de Europa? Deja tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas de este estilo de vida VIP. Si te gusta descubrir bastidores y fortunas de los mayores íconos del deporte, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Activa las notificaciones para no perderte el próximo dossier exclusivo aquí, en Detrás del Balón. Hasta la próxima.